lo que ha dicho Isabel, un párrafo que aparece en la contraportada del libro, que dice, un poco para, aunque ella lo acaba de adelantar, para que nos situemos en la novela. Esta obra narra una historia ficticia basada en un hecho real. Chantal, una chica tutsi de 18 años, lucha por sobrevivir a la persecución de los hutus, que se han propuesto eliminar a todos los tutsis de su país porque suponen, sin pruebas, que son ellos quienes han asesinado al presidente. ¿Conseguirá la joven salir adelante sin padres, sin hermanos, sin casa, sin estudios y sin dinero? Esta es la trama de la novela, que como veis, pues, más allá de producirse en un contexto real y además tan terrible como el del genocidio tutsi en Ruanda, pues ya nos da pistas este párrafo para sospechar que estamos ante una novela que, además de ser una novela realista y de denuncia social, política, no deja de ser también una historia de aventuras, la aventura de sobrevivir, de salir adelante en la vida y un montón más de cosas, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar ahora, Isabel y yo, pero quería comenzar con una anécdota que me señalaba ella, pero que se nos hizo evidente a todos estos últimos días. Y es que el viernes hubo un eclipse de luna, un eclipse de esos en los que la luna se ve roja, quien la pudo ver. Luna de sangre, creo que le llaman, y curiosamente, por ejemplo, Faro de Vigo pues publicó una doble página, un reportaje sobre el eclipse, pero con un titular sobre una foto de la luna roja, pues que era prácticamente el título de la novela de Isabel. La luna se tiñó de rojo. Creo que el titular del reportaje me copiaron. Era exactamente lo mismo, pero en presente. Yo dije que habían publicado mi libro, digo, pero ¿cómo es posible si yo no les he pedido nada? Yo no he pagado nada al Faro de Vigo. O sea, estuve un rato viéndole, no me lo podía creer, hasta que ya me di cuenta de que hablaban de otra cosa. Claro, pareció una doble página sobre la novela. O sea, que me hicieron propaganda sin propagarse. Sí, realmente una coincidencia muy curiosa. Sobre todo por eso, por cómo enfocó tipográficamente y visualmente Faro el asunto. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la novela, pero hay una duda que tengo sobre los hechos reales que acontecieron entonces, y quizás sería interesante empezar por ahí. No sé qué puedes tú decir al respecto. Y es que has dicho con razón que el gobierno de Ruanda, cuando se produjo el atentado, cuando se derribó el avión donde iban los presidentes, dio por hecho o quiso dar por hecho que los autores fueron los tutsis. Pero también había en aquel momento un sector hutu que era contrario a esos acuerdos de paz. Y entonces, otra de las versiones que siempre han existido es que realmente fue ese sector disidente de los hutus quien mató a los presidentes. No sé si tienes algún comentario al respecto. Nunca se ha sabido. O sea, no han hecho una investigación seria o no llegaron a saberlo, pero el caso es que Mitterrand siempre apoyó a los hutus porque quería que el francés se mantuviera allí. Como había sido durante una temporada una colonia de Bélgica, habían aprendido francés y Francia estaba empeñada en que aquello se mantuviera. Quería que muchos países de África hablaran francés. Y entonces se hizo amigo del presidente. El presidente, cuando iba a París, pues estaba allí con Mitterrand. Y bueno, no sé. Sí, que eso es interesante también, ¿no? La implicación de Francia en el asunto, así como Bélgica antes, claro. Tuvo mucha responsabilidad en lo que había pasado. Luego Francia también tuvo su... Sí, bueno, luego Francia acusó a Mitterrand en una reunión que hubo años después, cuando ya... Bueno, mejor dicho, a Kagame. Mitterrand acusó a Kagame de que había sido el que había forzado la caída del avión, ¿no? Y entonces Kagame se enfadó tanto que decidió cambiar de idioma en su país y poner como idioma oficial el inglés. Entonces la gente ya hablaba el dialecto de allí, que era el Kinyarwanda,
el francés y ahora un tercer idioma que no lo ha conseguido todavía 100%, pero está empeñado y en todos los colegios, además de que los niños aprenden francés de sus papás, pues tienen que aprender inglés. Y bueno, pues está siendo un país con muchos idiomas, ¿no? Y eso lo hizo para castigar a Mitterrand. Bueno, y entrando ya en la novela, mi primera curiosidad, claro, es de dónde te viene el interés por Ruanda y por el genocidio de 1994. Pues sí, es una buena pregunta porque todo el mundo me hace la misma y es lógico, ¿no? Cuando yo estaba en Madrid, antes de irme a Pamplona, leí un artículo, no sé si era en el ABC o en qué periódico, de una mujer que había salvado su vida porque iba con un grupo de gente, era una Tutsi, entonces empezaron con las matanzas y a todos los que mataban los iban tirando a la cuneta. Y entonces ella se le ocurrió tirarse como si estuviera muerta y pasó una noche entera tirada en una cuneta rodeada de cadáveres para que se creyeran que estaba muerta, porque a nadie lo matan 2 veces. Y entonces a mí aquello me impactó y pensé, caramba, qué fuerte es esto. Y luego llegué a Pamplona y había un anestesiólogo que era, bueno, era negro, ¿no? Entonces pregunté de dónde había salido, porque era el único médico negro que teníamos allí, ¿no? En la Clínica Universidad de Navarra. Entonces me dijeron, es que ha huido él es del Congo, pero se casó con una chica de Ruanda y han venido los dos, ella era pediatra, y han venido los dos a España porque la perseguían. Y digo, bueno, pero si ya no estaba en su país, sí, pero es que luego hubo una lucha entre el Congo y Ruanda y entonces siguieron persiguiendo a los ruandeses que habían ido al Congo. Y entonces yo pensé, pues me gustaría hablar con ella porque después de aquello que había leído me parecía muy interesante. Pero me dijeron, no se te ocurra, no quiero hablar con nadie de aquello. O sea, la gente que oye, y luego lo he visto en más personas, la gente que huyó de Ruanda tenía tal angustia que quería olvidarse y no quería hablar de aquello tan terrible que pasaron con otras personas. Entonces, pues seguí pensando que la novela iba siendo cada vez más interesante, ¿no? Y cuando tuve una oportunidad de escribirla, pues la escribí. Pero bastantes años después, ¿no? Entonces, entiendo. Sí, porque por el medio me surgieron otras cosas más, como Cambiando Corazones, y luego el medio Carlota, que era un caso clínico que también me interesó mucho, y entonces de eso hice una novela. Y ya cuando, bueno, entré en una especie de clase de escritura online, me dijeron, ¿de qué quieres escribir? Entonces me acordé de aquello y digo, pues de aquello que más de una vez pensé, me gustaría escribir esto. Claro. Pues por eso. Además, bueno, esto no lo sé a ciencia cierta, pero sospecho que no debe haber muy poquitas novelas muy publicadas en España, sí, en concreto en España, sobre este asunto. Hay muy pocas. Bueno, quería saber cómo te documentaste para escribir la novela, porque ciertamente das mucha información, pero precisa, pues sobre Byumba, la población de donde es originaria Chantal, Kigali, la capital, la Universidad de Kigali, la Universidad de Butare, la comida ruandesa, etcétera, muchos aspectos del país. Bueno, cuando uno busca en Google encuentra casi todo, no trata de acudir a la inteligencia artificial, es que casi todo está ahí, entonces tuve que buscar muchísimo. Luego hay muchas, o sea, hay pocos libros, pero sí que hay algunos, y también me he leído algunos libros en inglés, y luego hay algunas tesis doctorales o tal que las encontré a través de Google. Entonces aquí hay mucha diferencia de opiniones, porque unos están totalmente a favor de los tutsis y otros están a favor de los hutus. Entonces yo pues estoy a favor de los tutsis. ¿Qué vamos a hacer? Sí, me han caído mejor los tutsis que los hutus. Sí, por cierto, también hay una película famosa, Hotel Ruanda. Sí. No sé si tú la viste. Sí, la vi, pero cuando yo había escrito el libro, porque tanta gente me dijo, ¿habrás leído eso? Y digo, pues no. ¿Habrás visto la película? Pues no, hasta que un día la vi. Pero yo creo que digo muchas más cosas. Claro, una película se ve durante 1 hora y media, ¿no? Y un libro se tarda más de 1 hora y media en leerlo. Entonces siempre hay mucha más información en un libro que en una película. Por supuesto. Pero bueno, podemos aprovechar para lanzar la idea de que la gente que esté interesada en este tema, después de leer la novela, bueno, si quieren una forma de tener un primer contacto o un segundo contacto relativamente cómodo y accesible, pues puede ser ver esa película. Bien, hay una cosa que también me parece muy interesante y es que la protagonista de la novela es una joven ruandesa, Tutsi, de 17 años o 18. Dios mío, cómo crecen los niños. Y en la Ruanda de 1994 y tú relatas su historia en primera persona. Sí. Fue muy difícil
intentar meterte en su mentalidad. No, en absoluto. ¿Qué va? Es más, no sé por qué elegí la primera persona, me salió solo, no tuve que hacer un esfuerzo. Sí que tuve que hacer un esfuerzo para escribir el libro en tercera persona, porque a mí me pegaba escribirlo en primera persona, o sea, que la niña contara todo lo que le había pasado. Y sin embargo, como esto fue a través de una clase de escritura online, me dijo la profesora, mira, no, si no tienes mucha práctica de escribir novelas, es mucho más difícil escribir en primera persona que en tercera, y vas a meter la pata más de una vez. Entonces le hice caso y lo escribí en tercera persona. Pero el presente, no sé, creo que me salió solo. Sí, no, Es más, yo iba a empezar a escribir desde la infancia, tal, dijo, no se te ocurra, o sea, tú escribes desde el momento, es que hoy día la gente es muy impaciente y no espera varios capítulos a que surja algo impactante, o sea, primero tiene que ser impactante, ¿no? Entonces me dio ese consejo, me dice, luego, si quieres, cuentas cosas de la infancia, pero que ya está recorriendo, y eso es lo que hice. Sí, eso entronca directamente con la estructura, sobre todo del tiempo en la novela, cómo la organizas, que también es interesante, que realmente cuentas, porque además cada capítulo está fechado, ¿no? Incluso con horas. Entonces cuentas, porque el genocidio en sí, si no me equivoco, duró 3 meses, casi Sí. Exactamente, 3 meses de matanzas, desde que empezaron hasta que terminaron por lo menos hasta que el grueso. Volcán. Entonces tú relatas esos 3 meses completos, pero no de forma exactamente cronológica, ¿no? Hay un par de saltos atrás en el tiempo, incluso el primero hablas de un año atrás, luego vuelves al presente y ya continúas. Sí, por aquello de que el lector es impaciente y si no lee algo muy especial en el primer capítulo ya no lo sigue. Y entonces, pues, una amiga me dijo, mira, pon lo primero la barbaridad de la matanza, cuando quede el avión del presidente que empieza la matanza, y luego pon como tercer o cuarto capítulo, pues quién es esta niña, tal, cómo vivía, por qué fue a la capital del país, bueno, todo eso, ¿no? Y luego también hago otra entrada en el catequista de ella, ¿no? Sí. Que no podía aparecer de repente sin haber explicado quién era él y tampoco pegaba que lo pusiera al principio. Entonces, en mitad de la novela, pues es una marcha atrás de un año de antelación. Pietro se llama, Pietro. es un joven italiano, joven pero no tan joven como ella. Entonces, hay personajes inspirados en personas reales. Por ejemplo, esta familia de catequistas o, bueno, la propia Chantal, etcétera, o no necesariamente. No necesariamente, pero sí que hay muchos recuerdos de la infancia de Chantal que los cuenta cuando ella está en su casa, que se basan en hechos reales que a mí me han sucedido de cerca, o en mi propia familia, o amigos, o gente que me lo ha contado, de estas cosas que me impactan, que me hacen mucha gracia y que los puse ahí como si fueran de la chica, ¿no? Ajá. Son míos, pero está bien. Un poco es curioso, ¿no? Porque, claro, son realidades en principio aparentemente muy diferentes, sobre todo en el espacio, y sin embargo, bueno, después de leer la novela, no sé exactamente a qué circunstancias te refieres, pero vamos, que casan muy bien, ¿no? Por lo que veo. O sea, ella decide hacer un diario de su vida, de cuando nació, de sus hermanos, de tal, de su familia, entonces yo ahí he metido muchas cosas que me han ocurrido a mí de cerca, ¿no? Claro. Hablabas de que Pietro, el personaje, es un catequista, es el catequista. Bueno, no es que sea un catequista, sino que allí... Bueno, es un médico. Es un médico. Es un médico. Es un médico, bueno. Pero pertenece a un movimiento de estos que hay en Italia, de la Iglesia Católica, y entonces hay un capítulo que lo dedico a explicar por qué esta familia va a Ruanda. Sí, y tiene que ver con lo que te iba a preguntar, y es que, claro, llama la atención que Ruanda, siendo en 1994 un país formalmente de una mayoría aplastante cristiana, porque según mis datos, entonces, ahora no sé, entonces más del 90%, sobre el 95% de la población era cristiana y de ese 90, y más del 60% católica en concreto, pues que se entregasen, como se entregaron algunos, cristianos formalmente, con ese entusiasmo, por desgracia, a las matanzas, ¿no? Y porque tú comentas, incluso antes de referirte a las matanzas, comentas en la novela, pues eso, que la situación del cristianismo allí
bueno, es que tiene unos cimientos muy débiles y demás, y efectivamente este tema del genocidio pues parece una prueba, ¿no? Totalmente. A mí me recuerda un poco a lo que ocurrió en la Edad Media, en algunos países, que el rey se bautizaba y toda la población se bautizaba, pero sin que nadie les hubiera explicado qué es el cristianismo, en qué consiste, una serie de cosas, ¿no? Entonces pienso que no había madurado lo suficiente y que por eso cometieron barbaridades, porque no lo conocían bien. Claro. Luego hay una cosa que llama la atención, ¿no? Que para llevar a cabo las matanzas utilizaran instrumentos, como has comentado en la presentación, tan rudimentarios como machetes, hachas, etc. Bueno, porque había una guerra, entonces el ejército tenía los instrumentos que utiliza el ejército, pero los ciudadanos de aquí no, y entonces claro, dieron la orden de que mataran a todos los tutsis, entonces no solo a los que pillasen en la guerra luchando contra ellos, sino a todos. Sí, sí, eso creo que es una prueba clara de que efectivamente las matanzas las llevaba a cabo la población común. La población común. Y no un ejército, ni siquiera un grupo de paramilitar, sino... Y sobre eso además hay un aspecto que recalcas y que me parece especialmente terrible, y es como muchos hutus que estaban casados con tutsis, hombres hutus que estaban casados con mujeres tutsis y tenían hijos, fueron obligados a matar a sus familias al completo, precisamente por eso, por la sangre tutsi que tenían. Efectivamente, o sea, el orden del gobierno provisional, era que todos los hutus estaban obligados a matar a los tutsis que tuvieran a su alrededor, y nada más cercano que la propia familia, ¿no? Entonces médicos mataban a los enfermos, o al revés, enfermos a sus médicos, según que fuera el hutu, el tutsi, o sea, se mataban unos a otros, fue una barbaridad, y prácticamente les obligaban a hacerlo. Sí, sí. Porque tú presentas personajes que efectivamente pues no consiguieron sustraerse a eso, y otros que sí tuvieron un comportamiento heroico y poniendo en peligro su vida, pues lo hicieron, ¿no? En los agradecimientos de la novela dices una cosa interesante, que una de las personas que ha leído la novela es un joven de 20 años y que te vaticinó que esta novela iba a gustar a la juventud. Bueno, ciertamente la protagonista es una joven de 18 años y que cuenta todo esto desde su experiencia y su punto de vista, y supongo que eso sí puede ayudar, efectivamente. Ha venido el joven de... No ha venido su madre. Bueno, dale una paliza de mi parte, tenía que estar aquí. Bueno, ¿crees que sí, que esta novela puede resultar, especialmente conectar con los jóvenes? Que por otro lado me parece muy interesante. Si este es un tema desconocido para la población en general, pues para los jóvenes entiendo que mucho más, claro. ¿Qué opinas, Dolores? ¿Yo? Sí, claro. Te están preguntando a ti, si te parece adecuada para gente joven. Sí, yo creo que es una adecuada porque además también les pone en un contexto histórico que quizás para ellos sea desconocido, y entonces también es una forma de que conozcan la historia de otros países y también los acontecimientos que han pasado, ¿no? Bueno, es para todas las edades, pero que también para la gente joven. Por supuesto, sí. Después hay, en esta novela también hay golpes de humor. Hay, de vez en cuando están salpicados con algún golpe de humor que se agradece siempre. No sé si fue algo premeditado o si... No sé cuál es el golpe de humor. No sé, yo desde luego ha habido 5, 6, 7 veces ¿Que te ha reído? comentarios, por lo menos me he sonreído, sí, comentarios simpáticos, bueno, humorísticos ciertamente. Ahora no recuerdo, no he marcado A lo mejor ninguno. son esos recuerdos de la infancia. Ahí sí que meten unas cuantas cosas. Ah, sí. Porque, bueno, no sé. Sí, no, pero se agradece también, claro. Que entre tanto machete, ¿no? Sí. Se puede decir una vez en cuando. La novela, por cierto, bueno, termina con, después de la novela, mejor dicho, incluye 2 epílogos informativos. Bueno, donde un poco hablas de algo de lo que has hablado en la presentación, ¿no? Es una novela que, por lo que has dicho, necesitaba ese tipo de material de apoyo.
un epílogo sobre Paul Kagame y otro sobre La Sociedad de Naciones. la ONU, esa especie de disculpas que pidió la ONU con la boca cerrada, pequeña, perdón, con la boca pequeña, obviamente, 20 años después, en el 2014, ¿no? Sí, porque no les hicieron caso, o sea, era un país tan pequeño, tan, digamos, abandonado, tan tal, que nadie le hizo caso. Y entonces, aunque fue allí el general Dallaire, que era un canadiense, fue allí para establecer un poco de paz, porque antes de que tuviera lugar la caída del avión, ¿no? Pero no lo consiguió, no le dejaron actuar, decían, no, la ONU ha ido, o sea, fue una misión de UNAMIR que es parte de la ONU, y le decían, no, la ONU está solo para tener la paz, pero tú no te puedes meter en ninguna lucha, porque él quería luchar con Kagame contra los Hutus, pero no le dejaron. Y luego pasó otra cosa, y es que al final, aunque la guerra la ganó Paul Kagame, que parecía imposible, porque tuvo que luchar contra Mitterrand y contra todo el mundo, pero era un hombre muy, muy resolutivo y organizó un ejército muy bueno, pues... No, decías que al final la guerra la ganó Paul Kagame, a pesar de que en principio parecía... A pesar de que parecía tal. Y entonces los Hutus, que los Hutus empezaron a huir por medio de los Tutsis, cuando realmente habían matado a casi todos. O sea, los Tutsis eran una minoría. Habían matado a muchísimos. Se calcula que unos 800.000 fueron asesinados, pero así a la bestia, ¿no? Y entonces, pues no tiene sentido que los Hutus tuvieran miedo de los Tutsis, pero el caso es que huyeron y se fueron a un campo que había también para refugiados entre el Congo y el país, y Ruanda. Y luego ahí hubo muchos problemas porque hubo todo tipo de epidemias, murió mucha gente y tal. Entonces, los periodistas, pues al ver eso, que huían los Hutus, pensaban que los culpables eran los Tutsis, cuando había sido todo al revés, ¿no? O sea, que hay mucha confusión ahí. Sí. La novela creo que tiene una lección para todos, y es que, a pesar de las cosas tan terribles que le pasan a Chantal y a los Tutsis, ella más de una vez recalca un mensaje, ¿no? Que creo que queda, que es el de que hay que aprender a aceptar la realidad, lo que nos pasa. Por ejemplo, literalmente se dice, en vez de lamentarse por la terrible situación que está sufriendo, da gracias a Dios por los 18 años de felicidad que he disfrutado hasta ahora. O en otro momento dice ella, ya en primera persona, estoy aprendiendo a aceptar la vida como es, con su enorme crudeza o más bien con su enorme crueldad. Entonces, creo que esta lección, que además la podemos aplicar a situaciones de dificultades que tengamos en nuestra vida, afortunadamente muchísimo menos graves, ¿no? Pero queda también esta lección, esta especie de mensaje para el lector. Pues sí. Y luego también creo, está claro que hay una visión cristiana de la vida detrás. Antes hablábamos de esa aparente paradoja de que un país muy mayoritariamente cristiano se entregase a esas matanzas, pero ahora soy yo el que me he perdido. Quería hacer algo sobre este asunto de... Sí, quería comentar, porque me parece que viene al caso, ¿no? Como para completar la información, hablando de esto, que poco antes de las matanzas hubo unas supuestas apariciones marianas allí en el país. No recuerdo exactamente el año, pero debió de ser a lo mejor un año antes. Tampoco recuerdo el nombre de la población en el que tuvieron lugar y cómo son conocidas, pero que precisamente la Virgen María supuestamente, ¿no? Pues anunciaba este tipo de... lo íbamos a ver. O sea, que hubo esas supuestas apariciones en las que ya se adelantó las matanzas que iba a haber. Y es curioso, ¿no? Como complemento a la información de lo que pasó. Otra cosa que me llama la atención, tú relatas durante parte de la novela, al principio, el encierro que experimenta en su casa Chantal para intentar proteger su vida
no es capaz de... No solamente está encerrada en casa, sino que además tiene que ocultar a los demás que está dentro. Y yo me preguntaba, cuando lo estaba leyendo, me preguntaba si utilizaste a la hora de relatar esas páginas tu propia experiencia de encierro del COVID, que todos pasamos. Nada que ver, no. En absoluto. No. O sea, una cosa es en el COVID, que además si sales a la calle un rato no pasa nada, estás siempre con alguien, y otra cosa es el que todos los que te ven te quieren matar, y entonces estaba angustiada. Sí. Estaba angustiada. Sí, la verdad que la novela, como decía al principio, creo que es una gran historia de lucha por la supervivencia, pero también, claro, es una auténtica novela de aventuras, donde hay muchos elementos muy interesantes que te enganchan, ¿no? Que enganchan al lector. Y ese suspense permanente y esa sensación... Tampoco ahorras detalles a veces a la hora de mostrar el horror, pero por otro lado tampoco te recreas, lo haces con, no sé si es la palabra, con cierta naturalidad, ¿no? Al final no queda otra, claro. Cuando se vive algo así, supongo que la propia Chantal, pues no le queda otra que eso es interesante. Bueno, acabas de... estás presentando esta novela, pero me parece que estás escribiendo o has escrito ya algo nuevo. No sé si puedes contarnos algo. Esta novela, en cuanto la mandé a la editorial a darme, a la semana siguiente me contestó, cosa increíble porque las editoriales suelen tardar un montón de tiempo. Pues esta me contestó enseguida. Pensé que bien, estupendo, pero ya diremos cuando sale, o sea, cuando la gente lo puede comprar, ¿no? Bueno, pues tardó más de un año, o sea, me contesta en una semana y luego 14 meses esperando. Y mientras tanto, pues yo ya estaba un poco aburrida de esta novela, pensando esto no llega nunca, ¿no? Y un día vine aquí, a esta misma sala, a escuchar una conferencia que dio un sacerdote, el de la Soledad, que está cerca, bueno, en el Castro. ¿Qué ruido tan molesto, verdad? Sí, a ver, yo creo que no va a ir más. Bueno, me lo voy a alejar un poco. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues vino a una conferencia en que habló de don Leopoldo Eijo Garay, un obispo que fue de mi familia, y contó cosas preciosas. Y además yo tenía alguna historia de este señor y tal, y una hermana que se empeñó en que yo escribiera este libro, y como estaba esperando a que saliera a la venta el libro de Ruanda y no acaba de salir, pues escribí esa novela. Entonces, una vez que ya sale a la venta el libro de Ruanda, la semana siguiente me aceptan el libro del obispo en otra editorial, o sea que estoy muy contenta. No sé lo que van a tardar en que se pueda leer, pero bueno, ya me he hecho la idea de que las editoriales, cuando un libro les interesa, contestan enseguida, pero luego pueden tardar meses y meses y meses en que salga el libro. Sí. Pero bueno, es lo que uno va aprendiendo. Muy bien, pues si les parece, podríamos dar paso ahora a un turno.